Hola, hola. Nos volvemos a encontrar en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice el Señor. En esta hora quiero compartir eh, en el pasaje de la palabra de Dios en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, versículos del 1 al 27. Tenemos ahí y vamos a hacer una división de tres puntos. El primero sería del 1 al 12, cuando Jesús avivó el conflicto contra los jefes religiosos con la parábola de la viña. Cuando él le presenta la parábola de la viña, entonces se crea un ambiente para los fariseos, y, o sea, para sus enemigos prácticamente hostil. Segundo, el segundo punto es Jesús desbarató el argumento de los fariseos y herodianos sobre el pago de los impuestos al César. Estos versículos de 13 al 17, ahora lo vamos a ir leyendo con detenimiento. Y luego el punto 3, Jesús rebatió el escepticismo de los saduceos con respecto a la resurrección. Versículos 18 al 27. Entonces, en el Evangelio de Marcos, aquí en el capítulo 12, es un evangelio donde no se lee, perdón, en ese capítulo no se leen milagros propiamente, pero hacia atrás ha sido un evangelio muy dinámico, donde ha habido mucha acción de parte del Señor en milagros, etcétera. Y ahorita queda esto como en un ambiente de una aparente paz. ¿Por qué lo digo? Ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, el Señor pues va a hablarnos en esta hora, pero antes vamos a hablar con Él. Padre eterno que estás en los cielos, Padre eterno que estás en todo lugar, creador de todo lo visible y lo invisible, a ti, Padre eterno, estamos invocando en este momento y diciéndote, Señor, que nos acercamos con confianza ante el trono de tu gracia por el camino que abrió nuestro Señor Jesucristo hacia el trono de gracia. Y hoy, Señor, en ese nombre de Cristo Jesús, como vaso de barro que tú uses hoy para que todo lo que sea expresado por medio de mi lengua sea guiado por tu Santo Espíritu. Y así tu palabra no vuelva vacía y realmente, Señor, cumpla el propósito por el cual hoy se está enviando. Bendito seas hoy y siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bendigo a todos los que hoy están escuchando este devocional. En el Antiguo Testamento, cuando iban a presentar el Cordero de la Pascua, era examinado con mucho detalle. Pues Jesucristo se estaba acercando ya al momento de la crucifixión y entonces iba a ser examinado. Notemos algunos puntos con respecto a esto. Dentro de unos días iría a darse la crucifixión, como ya lo dijimos, el sacrificio perfecto en la cruz de Calvario, y el Señor Jesucristo viene delante de los discípulos y delante de los fariseos, saduceos, herodianos, escribas, etcétera, y les confronta y les pone una parábola que hace que ellos reaccionen en una forma bastante violenta. Dije que de pronto hay una aparente paz, una aparente tranquilidad, porque venía el Evangelio de Marcos venía muy activo. El Señor venía muy activo, haciendo milagros, etcétera. Pero aquí hay una aparente paz porque vamos a ver ese proceso en el cual el Señor confronta a ellos y les dice y los acusa de que ellos son unos asesinos ya de antemano. La batalla entre el cielo y el infierno, entre la luz y la oscuridad, entre Dios y Satanás, aparentemente está en un periodo de alto el fuego, para decirlo así. Pero no es así. Esto me recuerda, por cierto, que
en la primera parte, los primeros 3 años y medio de la tribulación, el gobierno del anticristo y el anticristo como cabeza de este gobierno universal va eh, a tener la habilidad de mantener en el mundo una aparente paz. Pero las fábricas de armas siguen a full, ¿verdad? Y toda la carrera armamentista sigue creando más inventario. ¿Para qué? Porque los 3 años y medio hacia adelante, después de la desolación, después de la abominación desoladora o de la traición de este personaje a los pactos que había hecho, entonces viene ya la actividad bélica definitivamente en el mundo entero. Entonces, Jesucristo por 3 años ha venido diciéndole a los discípulos, anunciando su muerte, enseñando, haciendo milagros, etcétera. Y ahora viene y tiene una confrontación verbal con ellos. Ellos vienen, ellos quiénes son, ya vamos a ver los diferentes grupos. Los enemigos de Cristo vienen con preguntas malintencionadas para con el Señor. El Cristo precipitó esta acción pronunciando su parábola más penetrante, clara, directa de su ministerio, la de la viña. El significado era evidente. El significado era evidente. Y eso hizo que este grupo se pusiera a la defensiva. Versículo 1 de Marcos 12 dice, entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Entonces vemos que esta viña era algo bien diseñado, estaba completa, no le faltaba nada de lo necesario para que fuera una viña muy fructífera. La viña representa la nación de Israel, que Cristo, bueno, que Jehová Dios había sacado desde Egipto hacía bastantes años atrás y la había sembrado en ese lugar, ahí exactamente en la Canaán, en Jerusalén, en lo que es el territorio israelita. Ahora, esta parábola aludía a los religiosos de aquel entonces y entonces el único, la única, sí, el único, vamos a ver, el único país al cual Dios le dio una religión directamente, el único pueblo que recibió la bendición de la presencia de la divinidad y y haber tenido al Dios visible con ellos es Israel. Ningún otro pueblo en el mundo tuvo esto. Esta viña es una viña diferente, es una viña especial. Ahora, esta parábola aludía a los religiosos de aquel tiempo. Leemos versículos del 2 al 12. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos echándole mano le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a este lo mataron. Y así con otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, su hijo amado. Y les envió a este último diciendo, van a respetar a mi hijo, pero aquellos labradores se dijeron entre sí, miren, este es el heredero, este es el hijo, matémoslo, y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún esta escritura habéis oído. Aquí parece que es una segunda parábola. Vamos a ver. La piedra les dice, ni aún estas escrituras habéis oído, perdón, habéis leído. La piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular, se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola y dejándole se fueron. Era obvio que esta parábola era para ellos directamente.
Los siervos que Dios había mandado eran los profetas. El hombre que tenía la viña era Dios mismo, el que la había plantado. La viña era la nación de Israel. Dios había elegido y protegido a esta nación. Los labradores eran los jefes religiosos. Finalmente, él había enviado a su hijo, que por supuesto era el Señor Jesús, el Hijo amado de Dios, y que estaba ahí presente en ese momento. De una manera especial, él había venido primero a Israel como nación, como dijo el mismo Señor en Evangelio de Mateo 15:24, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces es enfático en ello. El Hijo vino a la viña que el Padre de Dios había sembrado. Pero él también dijo que había venido para todo el mundo. Juan 3:16, él murió por todo el mundo. Ellos ya habían tramado su muerte y él estaba exponiendo esos planes en público. O sea, Jesucristo sabía que lo iban a matar como hijo del dueño de la viña y entonces él lo estaba exponiendo en público. Obviamente eso los enfureció. Había profetizado cada uno de sus pasos y anticipado sus movimientos. Les estaba acusando de asesinato antes de que lo cometiesen. Esta parábola constituyó pues un incidente notable, obviamente, llamó la atención muchísimo. Después Jesús predijo el juicio de la caída del templo y la invasión y la deportación tremenda y la matanza tremenda que hizo Tito en el año 70 después de Cristo. Y incluso hoy en día, en la actualidad, el Coliseo Romano, lo que queda de él, podemos recordar que fue construido por los judíos esclavos que en esa época fueron llevados a Roma y tuvieron que trabajar construyendo. Por un lado, se les destruyó el templo donde su Dios quería morar con ellos y tuvieron que ir a construir un templo pagano. Y por cierto, esto porque mataron al hijo del dueño de la viña. Hay aquí un detalle importante en la siguiente frase. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Es como si tuviéramos dos parábolas en una, lo comenté hace un ratito. Hay una historia que dice que la piedra que desecharon los constructores tiene que ver con la construcción del templo inicialmente, donde había una piedra de forma angular y que ellos los constructores no sabían dónde es que calzaba esa piedra exactamente. Entonces la desecharon, la pusieron ahí a un lado la piedra que era piedra de ángulo. También había una piedra de ángulo que era la piedra que sostenía el arco. Recuerde que ellos construían mucho en arco. Y la piedra que sostiene el arco aquí al centro es una piedra como más bien como un triángulo y entra en la parte más delgada hacia abajo y la parte más ancha hacia arriba. O sea que en Cristo se une y hay una unión perfecta que hace Cristo y también Cristo como piedra angular de fundamento, también es la piedra angular que sostiene y es la piedra que sostiene el edificio espiritual. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces él dice que lo desecharon. Entonces él se presenta como piedra angular también, como hijo del dueño de la viña y como piedra angular. Cristo entonces fue una piedra de tropiezo para ellos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que para los que hayan creído en Cristo Jesús y que lo que le hayan aceptado como su salvador personal, incluyendo a los judíos, que muchos hoy en día y en todos los tiempos han creído en Cristo, unos pocos obviamente sí, entonces él se ha convertido en la piedra de fundamento y la piedra del ángulo. Por ejemplo, Efesios 2:20, el apóstol Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Pedro también dice, el apóstol Pedro, en capítulo 2, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura. O sea, el Señor Jesucristo había hecho alusión a ello. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. El que creyere en él, perdón, no será avergonzado. Entonces, Cristo Jesús es la piedra angular de la vida espiritual y del templo espiritual, ¿verdad? Del reino de los cielos que es espiritual. Entonces, a ver si lo entendemos. En Cristo Jesús se sustentan todas las cosas.
todo lo creado, visible e invisible. Y en la iglesia Él es la piedra del ángulo, ¿verdad? Que sostiene o que es la base de la edificación del cuerpo espiritual, en la cual usted y yo pertenecemos como piedras que formamos parte de ese edificio. Entonces el Señor Jesucristo ha sido retenido por los fariseos, por los religiosos, porque esta parábola de la viña los hizo estallar en una guerra verbal. Y entonces los adversarios de Cristo le enviaron más, una delegación con más capacidad para poder agarrarlo en alguna trampa, para encontrar en él algún defecto. Recuerde que hablamos al inicio que el cordero de la Pascual tenía que ser examinado, que no tuviera ningún defecto. Pues ya Cristo estaba para ir a ser sacrificado, entonces estaba siendo examinado. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran alguna palabra. Y cuando ellos llegaron, le dijeron: maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. La pregunta era una obra maestra. Ellos le adulaban, pero él les llamaría hipócritas. No aceptarían su adulación. Su adulación. Recuerda que habían dicho maestro, ¿verdad? Maestro. Y entonces él les dijo hipócritas. Sin embargo, cuando Nicodemo vino aquella noche, que el evento que se registra en Juan capítulo 3, vino de noche, le dijo: Rabí, el Señor no lo reprendió. El Señor recibió ese reconocimiento, ¿verdad? No como una adulación, sino como una verdad que salía del corazón de este hombre Nicodemo. Pero a ellos, al decirle a él, maestro, el Señor le dijo hipócritas, porque él sabía que no era cierto que lo estaban recibiendo como tal. Porque él les pidió una moneda, él les pidió una moneda. Él iba a usar la propia moneda de ellos. En realidad, yo creo que es que nuestro Señor no andaba ni una moneda en bolsa. ¿Ok? Y esto es digno de reflexión. Por cierto, para los amigos de la prosperidad, los que predican esto de que un hombre, un hijo de Dios, un creyente en Cristo, nacido de nuevo, no debe andar ni tener ninguna necesidad absoluta porque eres un príncipe, porque eres un hijo de rey, de la realeza, etcétera. Perdón, el hijo de Dios, el que es a su vez el rey de reyes, el señor de señores, no tenía ni un 5 en bolsa. Entonces, el Señor de la Gloria estaba en este mundo sin dinero en el bolsillo. ¿Puedes imaginar eso? ¿Eh? Interesante, ¿no? Cristo era rico, Cristo era súper millonario y no hay nadie más millonario que él, pero en el área espiritual. Y luego, en el área material, todo lo que él va a hacer, cielos nuevos y tierra nueva, y la Jerusalén celestial, que son material espiritual. Ahora bien, me vino a la mente una frase de Cantinflas. Probablemente todos saben quién es Cantinflas, sobre la pobreza. Y él dijo: nunca he sido pobre, coma. Solo hay días en que no he tenido dinero en mi bolsillo. Lo repito. Nunca he sido pobre, dijo él. Solo hay días que no he tenido dinero en mi bolsillo. Así que si usted mide la riqueza por las monedas, está perdido. Mida la riqueza y haga riqueza en los cielos. Por ejemplo, vamos a conversar un poquito de esto porque el Señor también lo enseña en este pasaje que estamos viendo de Marcos. Así que ellos le facilitaron la moneda que él pidió y dijo, se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen? Dijo el Señor, y la inscripción. Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Si él hubiese respondido que sí, que debían pagar impuestos al César, él estaría diciendo que debían reconocer a César como mucho mayor que Moisés, ya que la ley que imperaría en esa viña del Señor era la ley
la ley de Dios, no la ley de César. Ahora, y a su vez que él entonces no era el Mesías. Si hubiese respondido que no había que dar entonces el impuesto al César, entonces habría sido acusado de insurrección, obviamente, contra el César. Entiéndase esto, un rebelde, ¿verdad? Contra el César. Sus adversarios debieron haber pensado que lo iban a hacer caer en la trampa, pero salieron totalmente equivocados. Se sorprendieron, tuvieron que sorprenderse y guardar silencio de una respuesta impresionante. Solo el Maestro Jesucristo pudo haber dado semejante lección. Ahora, esa respuesta de Jesús nos revela que el creyente, el Hijo de Dios, tiene una doble personalidad. Toda moneda tiene dos caras, ¿cierto? Toda moneda tiene dos caras. Así, la vida nuestra tiene dos responsabilidades. El creyente tiene dos responsabilidades. Una con respecto a los hombres y otra con respecto a Dios. En cuanto a lo que es las riquezas, dice que el ser humano tiene por una parte, ¿verdad? Una responsabilidad terrenal o física y también una celestial o espiritual. Entonces, aquí los ciudadanos del cielo, nosotros los ciudadanos del cielo, pagamos impuestos aquí en la tierra. Pero a su vez, al ser peregrinos en la tierra, punto 2, la otra cara de la moneda, la primera cara de la moneda es que nosotros tenemos que ser justos y pagar los impuestos como corresponde. Eso lo puedes leer con cuidado, con detalle en el libro de los Romanos capítulo 13. Y si ves con respecto a el reino de los cielos, el Señor dice que nosotros, siendo peregrinos, extranjeros, advenedizos en este mundo, debemos también usar la otra cara de la moneda, que es hacer riquezas, pero en el cielo, donde el orín y los ladrones no minan ni hurtan, en el cielo. Y esos son espirituales, esas riquezas. Entonces, así podemos ver que el silencio de aquellos herodianos, así era el grupo que llegó a preguntarle a Cristo, herodianos, porque viene de Herodes, ¿verdad? Súbditos vendidos al reino herodiano. Deseaban afianzar el poder de la casa real de Herodes. Sin embargo, todo el fundamento se les tambaleó, porque la piedra que había desechado Israel, la piedra que habían desechado los constructores, era la verdadera piedra de fundamento, no las monedas del César, ¿verdad? No era las riquezas terrenales. Entonces, en los versículos 18 y 19 leemos, y algunos saduceos, aquí hay otro grupo, primero fariseos, escribas, luego herodianos, ahora los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muriere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermana. Los saduceos tenían una ideología que en ciertos aspectos era más bien secular y negaban lo sobrenatural. Por cierto, lo que ellos afirmaron era correcto que la ley decía que debía, esa ley tenía un nombre, eso se llamaba la ley del matrimonio por el levirato. El levirato era exactamente, y se ve muy bien ilustrada en el libro de Ruth. En el libro de Ruth ustedes ven lo que sucedió, que a Ruth tenían que obviamente perpetuarle descendencia al hermano mayor que había muerto y Ruth había quedado viuda. Entonces, vemos entonces que era cierto y que entonces la ley del levirato decía que tenía que casarse con el hermano que seguía y si no tenía hermanos con el familiar más próximo. Por cierto, el primer hijo de esa segunda reunión, de ese segundo matrimonio de la viuda, se iba a llamar igual que el nombre del esposo, del primer esposo que había muerto, ¿de acuerdo? Entonces, esta práctica tenía la idea de salvaguardar la herencia y la línea de descendencia de la familia para que la herencia familiar se mantuviera. Ahora bien, continuemos leyendo los versículos 20 al 24. Hubo 7 hermanos, vea qué trampa. Ahorita vamos a repasar un momentito solamente la viña
La trampa de las monedas y la trampa de estos saduceos que no creían que quisieron hacerle una trampa con respecto al matrimonio. Entonces, sigo leyendo, hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y así mismo el tercero. Y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. Entonces le dicen, en la resurrección, recuerde que ellos no creían en lo sobrenatural, ni en la resurrección, ni en los ángeles, por cierto. Cuando resuciten, en la resurrección, cuando resuciten, y aquí la trampa, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer aquí. Jesús le dijo, no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios. O sea, ustedes entienden, pero no quieren entender. Explican, pero no pueden aceptarlo. ¿Por qué? Porque resulta que las cosas de Dios se tienen que aceptar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la gente de hoy tiene esta misma problemática que tenían estos saduceos. Al no creer en lo sobrenatural, no creer en lo espiritual, desechan directamente con alevosía y premeditación al Dios vivo. El verdadero significado de las escrituras y no solo su contenido. Este es la idea básica, pero ellos lo desechan. Segundo, el poder de Dios para vencer la muerte y la vida. Jesús amplió cada una de estas verdades empezando por la segunda, ¿verdad? Él empezó por la resurrección y después, ahora, por la vida. ¿Cómo lo comprueba él? Está hablando de que aún los que ya no estaban en la tierra están vivos. Y él va a hacer mención de los ángeles que nunca murieron y va a hacer mención de algunos, de inclusive patriarcas que ya estaban muertos, pero que en la presencia del Señor están vivos. Porque la vida no es esta existencia terrenal. La existencia terrenal es la existencia terrenal. Al ser humano le sucede igual que al gatito, igual que el perrito, igual que el árbol, ¿verdad? Nace, crece, se reproduce y muere. Eso es existencia fisiológica aquí en la tierra. Entonces, la vida no es eso, aunque le llamamos vida y no entendemos, ¿verdad? Y no está mal. Pero la verdadera vida, la vida que es eterna y que prevalece, es una persona, se llama Jesucristo. El hombre, la mujer que no tenga a Cristo morando en su ser por medio del arrepentimiento y haber reconocido que Cristo pagó en la cruz de Calvario por sus pecados, esa persona está muerta espiritualmente. Pero si recibe a Cristo como Salvador personal, esa persona tiene la vida que es Cristo. Por eso en Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, mas Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en vuestros delitos y pecados. Entonces quiere decir que yo no le entregué la vida a Cristo, porque hay gente que dice, es que yo le entregué mi vida a Cristo, perdón. La Biblia dice que usted estaba muerto. ¿Cuál vida le dio usted a Cristo? Usted recibió la vida que es Cristo. Eso sí es diferente. Eso sí es diferente. Es lo que le dijo Cristo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que recibir la vida. Y por allá más en otro pasaje dice que el hombre sin Cristo es un espíritu muerto, pero con Cristo es un espíritu vivificante. Ello no significa que un hombre y una mujer que estuvieron juntos en la tierra, entonces van a estar juntos en el cielo. Porque el Señor le aclaró esto a ellos. Dice, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles de los cielos. O sea, lo que está diciendo el Señor es que no habrá reproducción. Ya no es necesario que haya una crianza de niños porque ya no hay reproducción. Y tampoco hay matrimonios como tales. ¿De acuerdo? Sin embargo, si vamos a vivir todos juntos y nos vamos a reconocer. Eso es perfecto. Explicarlo es solo cuando estemos allá, así en detalle. Pero que es la realidad, que es esa es la verdad, porque el Señor lo dijo. Entonces, a continuación el Señor recalca, reconfirma esta situación de la resurrección. Versículos 26 y 27 dice, en cuanto a los que muertos, perdón,
en cuanto a que los muertos resucitan, hace una pregunta a estos grandes conocedores de la palabra. ¿No habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios les habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Ven, entonces él da nombres de los que están vivos en la presencia de Dios, que él conoce porque él es Dios. Entonces, ellos negaban la resurrección, que estaba ausente del Antiguo Testamento. O sea, ellos no encontraban la resurrección en el Antiguo Testamento. Por eso, en este pasaje que se afirma que hay vida después de la muerte, Jesús citó el episodio de la zarza ardiendo para reconfirmar que Abraham, Moisés, Isaac, Jacob estaban en la presencia del Señor. Entonces, ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob estaban muertos, estaban vivos, gozando de la bendición eterna, de la vida eterna. Entonces, entendemos ahora que toda persona que venga al encuentro con Cristo Jesús y nazca de nuevo, tendrá vida eterna. No es que va a ir a la vida eterna, claro, pero la vida eterna empieza aquí. Ya pertenece a Cristo, ya está en el reino de los cielos, ya es ciudadano de los cielos. Esto es una maravillosa verdad. Entonces, pertenece y es fruto de la viña del Señor. Quiero agregar solamente 2 versículos para cerrar esto de esta mañana. Dale gracias a Dios, orar e invitarlo a usted, amigo o amiga, que si está viendo este mensaje, decide abrir su corazón a Cristo hoy, porque hoy es el día de salvación. He aquí, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no sabes si hoy será el último momento que vas a estar con esta oportunidad de recibirle a Él como su Salvador personal. Entonces, dice, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, una trampa más, están examinando el Cordero Pascual que va a ir a la cruz del Calvario. ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto el Señor lo hizo en alusión citando literalmente Deuteronomio 6:4, que por cierto no está en el Decálogo, ni tampoco estaba en el resto de las leyes, ¿verdad? Mandamientos que el Señor había dado. Los judíos habían establecido un sistema de, principalmente los rabinos, y esto se marca, Marco lo comenta, y dice que se acuerda que había un intérprete estudioso de la ley que los había oído discutir. Este se vino donde Cristo haciéndole esta pregunta porque él tenía en su mente que habían 613 mandamientos. O sea, y agarrarlo en la trampa de cuál de ellos iba a ser el más importante, dado que ellos tenían una división muy interesante. Entonces, ellos dividían que habían, dentro de esto, 200, bueno, tenían dividido así para hacerles más directo, 248 mandamientos y 365 prohibiciones en importantes y secundarias. O sea, hay por ahí algunas religiones que dicen que hay pecados veniales, pecados mortales, no sé, o sea, le dan ciertas categorías a los pecados. Aquí de estos mandamientos y prohibiciones. Entonces, si Cristo les decía una respuesta que era una prohibición, iba a quedar Cristo como un ignorante de los verdaderos mandamientos. ¿Me explico? La trampa donde estaba. Ellos estaban, pero el Señor Jesucristo, igual siendo quien era, no iba a caer en la trampa. Este cordero era sin mancha, era perfecto. No le pudieron encontrar ningún desperfecto. Entonces, amigo mío, cierro en esta mañana para bendecirle a usted este día.
le digo a todos, creyentes o no creyentes, hay una viña, el Señor tiene un plan perfecto y aunque mataron a su hijo, la viña sigue existiendo. Y el plan para con esa viña se tiene que cumplir al pie de la letra. Hay un ataque terrible a él, el hijo del dueño de la viña, para que se dé el sacrificio perfecto en la cruz de Calvario. Hay un examen del Cordero que va a la cruz. Hay dentro del examen una prueba con respecto a una trampa satánica para ver si él se resbala y lo logran acusar de insurrección con respecto al César. No le sirve. El Señor pasa la prueba. Luego lo acusan con respecto a la resurrección, agarrándole una trampa para que él viole o diga algo incorrecto respecto a la famosa ley que ya vimos del matrimonio perpetuado. El Señor sale airoso. Y luego al final, inclusive, también vienen haciéndole una pregunta sobre cuál es el mayor mandamiento, buscando de que él pudiera decir algo y que cayera en las prohibiciones secundarias y así hacerlo y ridiculizarlo. Pero él es Dios. Jesucristo Todopoderoso, nada ni nadie, ni siquiera el mismo Satanás que después de los 40 días de ayuno de él, ¿verdad? Día y noche, vino a tratar de tentarlo esperando el momento más difícil, esperando el momento que él supuestamente debía estar más débil. Y esto es una lección espectacular para todos los que practican el ayuno. El ayuno es para fortalecernos, no es para debilitarnos. Satanás se equivocó. Satanás fue a tentar a Cristo en el último día pensando que estaba más débil. Y ¿sabe qué? Sorpresa, estaba más fuerte que nunca. Tanto que estaba lúcido totalmente y le citó la palabra a Satanás y de su boca salió la espada de dos filos que lo derrotó. Ahí esa vez Satanás se fue, pero ahí sigue él luchando por hacernos daño a nosotros que estamos en Cristo. O sea, la persecución es igual a nuestro Señor Jesucristo. Le quiero decir entonces en esta mañana que Dios lo bendiga grandemente. Pero la mayor bendición que yo le puedo desear a usted es que reciba a Cristo como Salvador personal. Que nazca de nuevo. Que reciba la vida que es Cristo. Porque usted sin Cristo está muerto espiritualmente. Y está muerto porque nació separado de Dios. Y si no nace de nuevo, en el plazo de tiempo que exista en el planeta, va a ir a una eternidad igual que cuando nació, separado de Dios, a un lugar que la Biblia llama el lago de fuego, y ahí será un tormento eterno, conjuntamente con Satanás y todos sus demonios, o sea, lo que se llama el reino de las tinieblas. Pero Cristo ofrece el reino del cielo, el reino de la luz, el reino de la verdad. Si se quiere, aplicando lo que estamos estudiando en esta mañana, es una Jerusalén celestial que sería, sí, ahí la casa eterna donde estaremos con Él. Una viña donde los labradores son verdaderamente fieles, donde ya no hay un hijo muerto sufriente, sino que hay un rey justo que ofrece juicio y está en plena gloria y todo lo necesario para una existencia eterna. ¿Quieres aceptar a Cristo como Salvador personal? Ore conmigo esta oración. Padre, Dios Todopoderoso, yo reconozco en esta hora, oh Dios, que he vivido sin Dios, sin ley, y que he entendido que estoy muerto espiritualmente. Necesito la vida que es Cristo. Yo invito a Cristo a venir a mi corazón. Yo quiero esa vida. Yo quiero que si la muerte me sorprende en esta noche, en este día, despertar en tu presencia, porque ya estaría en tu presencia. En esta hora te invito, Señor mío, acepto que soy pecador, que por mis propios medios no puedo arreglar mis cuentas contigo, no puedo
a obtener vida, porque un muerto no puede obtener vida por sus propios medios. Y siendo tú la vida, eres la única que puede darme vida. La resurrección es una realidad y yo quiero resucitar a tu imagen eternamente. Te acepto como mi Salvador personal. Si usted oró, aunque no entienda muy bien lo que está diciendo, pero lo está diciendo en fe, la obra redentora de Cristo se convierte en una realidad en su corazón. Señor omnipotente, en tus manos de amor estamos. Toda tu iglesia te ama, te adora. Y hoy, en este día, Señor, después de haber leído el Salmo 68, los Proverbios 6, que corresponden a la lectura sistemática que estamos haciendo, nos llenamos de sabiduría, Señor, sabiduría práctica, sabiduría espiritual. Y estamos, Señor, aprovechando este momento para orar por todos los hermanos en la fe y por todas estas personas que hoy, si es que han decidido abrir su corazón a ti, han pasado a ser también nuestros hermanos en la fe. Gracias, Padre eterno y santo, por todo lo que tú nos estás regalando en este día. Bendito seas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén.